Y es que el Partido Acción Nacional no termina de hundirse poco a poco. Y lo peor es que lo hace con sus mismos candidatos y excandidatos del país. Hace unos días, el expresidente de la República, Felipe Calderón, arremetió una serie de acusaciones hacia el Partido Acción Nacional de imponer a Ricardo Anaya como candidato a las elecciones presidenciales en 2018 y, en consecuencia, excluir a su esposa Margarita Zavala. Y como si el PAN no tuviera ya suficiente con sus diputados y senadores en huelga por la desaparición del INAI o con su caso abierto aún por el dinero imputado a García Luna, llega el excandidato Felipe Calderón a echarle más leña al fuego. Recordamos que por allá del 2017-2018, previo a las elecciones presidenciales del país, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, se lanzó como candidata a la presidencia para ser la primera presidenta mujer del país. Todo esto como una candidata independiente y sin ningún partido político que la avalara. El 16 de mayo de 2018, Margarita Zavala anunció su renuncia a la contienda presidencial de México. Decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado. Esta sorpresiva decisión alertó a muchos de sus seguidores y colaboradores, quienes esperaban que Zavala compitiera hasta el final por la presidencia de México. En su discurso de renuncia, Zavala explicó que su decisión se debió a una reflexión profunda sobre la situación política del país y a la necesidad de poner por encima de todo el bienestar de México. Afirmó que había tomado la decisión de abandonar la contienda en aras de la unidad de los ciudadanos y de una mayor claridad en el panorama político. Entre los motivos que Zavala mencionó en su discurso, destacan la falta de equidad en la contienda electoral, la corrupción y la violencia que se han apoderado del país. También señaló que su renuncia era un acto de congruencia con sus principios y valores, así como una muestra de respeto a los ciudadanos y a las instituciones. Margarita Zavala, quien se había registrado como una candidata independiente, tuvo una larga carrera política antes de su renuncia. Fue diputada federal, senadora, presidenta del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y esposa del expresidente Felipe Calderón. En su campaña presidencial, buscaba presentarse como una alternativa a los partidos tradicionales y a las corrientes populistas que habían surgido en el país. Por lo cual, el exmandatario Felipe Calderón, vía Twitter, acusó a la cúpula panista de dividir, excluir y atropellar a la democracia interna. Claro que tienen la culpa, por la manera en que dividieron, excluyeron, atropellaron la democracia interna y la participación ciudadana en el PAN para imponerlo. Al final del día, ni Zavala ni Ricardo Anaya ganaron en la contienda presidencial del 2018. Desde entonces, Anaya se impuso a sí mismo un exilio político y radica en el extranjero, pues desde su campaña presidencial, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en su contra por lavado de dinero y varios sobornos de la trama corrupta de Odebrecht. Recordamos que la trama corrupta de Odebrecht es un escándalo político y financiero que involucra a la empresa brasileña Odebrecht y a varios políticos y empresarios de varios países de América Latina y África. La trama fue descubierta en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se reveló que la empresa Odebrecht había pagado sobornos por valor de millones de dólares a políticos y funcionarios de varios países con el fin de obtener contratos de obras públicas.